Benjamin Franklin, con un talento aparentemente sin límites para la invención, dio la primera descripción útil de la carga eléctrica. Y así proporcionó la primera explicación de un extraordinario invento del siglo XVIII llamado la botella de Leyden. Por supuesto, una revolución, aunque no sea del tipo científico, separaba a Michael Faraday de Benjamin Franklin. Sin embargo, Faraday y Franklin tenían mucho en común. Compartían una ignorancia casi perfecta de las matemáticas, una insaciable curiosidad por la naturaleza, especialmente la naturaleza de la electricidad, y una participación verdaderamente considerable de genialidad. Y eso es justo lo que se necesitó para relacionar las cargas eléctricas con las líneas de fuerza. El concepto de líneas de fuerza incluiría, por suerte, también el magnetismo. Y cuando Michael Faraday se enfrentó a la cuestión de cómo poder utilizar el magnetismo para crear electricidad, su respuesta, la inducción electromagnética, pondría al mundo bajo un estado constante de flujo variable. Nadie captó el significado del flujo variable mejor que James Clerk Maxwell. Maxwell tenía un secreto y un dilema a la vez. El secreto era que oculta detrás de las fuerzas entre cargas eléctricas y detrás de la fuerza magnética entre corrientes eléctricas estaba nada menos que la propia velocidad de la luz esperando ser descubierta. El dilema era que, a pesar de toda la elegancia y la fuerza de las leyes de la electricidad y del magnetismo, las leyes de Gauss, de Ampère y de Faraday, había algo que faltaba. Cuando James Clerk Maxwell suministró la pieza que faltaba, la idea de que un flujo eléctrico variable podría producir un campo magnético, no solo había iluminado todo el espectro electromagnético, había completado la ciencia de la electricidad y el magnetismo. Fue un logro que rivalizó con la invención por parte de Isaac Newton de la propia mecánica clásica. Cuando el siglo XIX llegaba a su fin, la mecánica clásica de Newton y la teoría electromagnética de Maxwell parecían ser los cimientos gemelos de un edificio de la física que permanecería para siempre. Pero era un para siempre que no estaba destinado a durar mucho tiempo. ¿Qué podía haber fallado? Ciertamente no parecía que fuera mucho en ese momento, solamente unos pocos detalles que no encajaban bien en la gran escena. Por ejemplo, Albert A. Michelson había construido un dispositivo maravilloso para medir el movimiento de la Tierra mediante el estudio de los cambios de unas franjas de luz. Todo lo que se podía esperar era un pequeño cambio en la figura. Pero cuando Michelson giró su interferómetro en el viento del éter, en lugar del pequeño cambio que esperaba, no se produjo absolutamente ninguno. Luego estaba el curioso caso de Max Planck. Su problema era explicar el color de un cuerpo caliente brillante. Para resolver este problema necesitó introducir una nueva constante. Era una constante muy pequeña. De hecho, Planck tenía la esperanza de que se anularía por completo, pero no se anuló. Y luego estaba la extraña historia de Ernest Rutherford. Cuando bombardeó una fina chapa de oro con rayos alfa ordinarios, el experimento funcionó casi perfectamente. Casi todos los rayos alfa pasaban a través de chapa, justo como se había supuesto. Solo unos pocos rebotaban. Pero, ¿cómo podía ser eso? Ni tan siquiera uno debería rebotar. Partiendo de esos comienzos modestos surgió la nueva revolución, y nadie jugó un papel más importante que el joven Albert Einstein. En el mundo de la física, el año 1905, año en el que el joven Einstein presentó su tesis doctoral, será recordado a la par que el año 1665. Año en el que el joven Isaac Newton huyó a Lincolnshire para escapar de la peste que asolaba Londres y completó lo que fue quizás su trabajo más importante. Pero a diferencia de Newton, que utilizaba su pacífico retiro para encontrar las respuestas a las revolucionarias preguntas del pasado, Albert Einstein, en 1905, hizo descubrimientos que hicieron poner en marcha la nueva revolución.